Descubierto, el inesperado amor del gringo por la extraordinaria mujer del jornalero pobre Javier caminaba por las polvorientas calles de su pequeño pueblo, el sol abrasador marcando su piel de manera similar a las marcas que el trabajo del campo dejaba en su cuerpo. Era un jornalero de 28 años, conocido por su dedicación y por la luz que traía consigo, una luz que llevaba el nombre de Elena. La mujer de 26 años que vivía al lado había dejado atrás sus sueños de estudiar para ayudar a su familia, cargando con la responsabilidad de un hogar que apenas sobrevivía. Javier y ella compartían risas y anhelos, pero la presión económica era un monstruo voraz que amenazaba con devorar sus esperanzas. Cada día era una lucha, y la llegada de un gringo llamado David agitó las aguas tranquilas de su rutina, desatando un torbellino de emociones. David llegó al pueblo con su cámara, buscando capturar la esencia de la vida mexicana. Sin embargo, al cruzarse con Elena, quedó maravillado por su autenticidad y fuerza. Ante sus ojos, ella era un faro de luz frente a la dura realidad del campo. Javier, al percatarse de la conexión que surgía entre ellos, sintió como si una sombra se hubiera posado sobre su corazón. Las risas y sueños que solían compartir con Elena empezaron a desvanecerse, soltando momentos de agonía en su pecho. La tensión creció. Cada vez que David se acercaba a Elena, un susurro de angustia recorría el cuerpo de Javier. Aún así, él sentía una profunda felicidad porque Elena brillaba, pero esa felicidad se tornaba ambigua al recordar su propia mediocridad. El dilema se instalaba en su interior, el amor por su amiga y el miedo a perderla. Una tarde, mientras trabajaban en el campo, descubrió una beca que podría cambiar su vida para siempre. Era la chance que tanto había deseado, pero también significaba dejar atrás a Elena, la única que había estado a su lado en la tormenta de su vida. La decisión lo mantenía despierto por las noches. Pese a sus ansias de superación personal, no podía enfrentar la idea de traicionar su lealtad hacia Elena. Era un tira y afloja constante, su mente acelerada luchaba con el deseo de escapar de la pobreza y la preocupación desgarradora de que su salida significara perder a la mujer que le traía felicidad. Un día, tras una agotador jornada de trabajo, se encontró con Elena en la plaza del pueblo. La luna iluminaba sus rostros cansados, y una conversación profunda comenzó a tejerse. Javier hizo la confesión que tanto le pesaba, su miedo a perderla por el nuevo amigo. Mientras tanto, David los observaba desde la distancia, el corazón apretado, sintiendo que cada segundo lo alejaba más de la oportunidad de ser parte de su vida. ¿Lo haría todo para acercarse a ella? La noche se volvía más oscura y el aire lleno de tensión. Todos estaban atrapados en un dilema que los marcaba, un silencio pesado que oscurecía la plaza. La desesperación brotaba en Javier, el anhelo de luchar por lo que más quería se mezclaba con la prueba que tenía enfrente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la angustia comenzó a crecer en su pecho. Javier sentía que el amor y la amistad se entrelazaban en una red que cada vez se hacía más complicada. ¿Qué pasaría si tomaba el camino de la beca y dejaba atrás a Elena? La libertad podría también significar soledad. Las emociones se mezclaban mientras las estrellas brillaban a lo lejos, el futuro era incierto, y antes de tomar cualquier decisión crucial, Javier necesitaba enfrentarse a sus más profundos miedos y deseos. ¿Podría encontrar el valor para hablar con Elena una vez más, o el silencio lo llevaría al borde de la pérdida definitiva? La incertidumbre lo envolvía como una sombra en las largas noches solitarias. Javier sabía que el amanecer traería consigo no solo el trabajo en el campo, sino también un nuevo día para tomar decisiones. Decisiones que podrían definir su vida,
tal como ese destino que se acercaba con la beca que había descubierto. La vislumbre de un futuro mejor le decía que debía actuar. Sin embargo, al día siguiente, cuando se encontró otra vez con Elena, una parálisis emocional lo detuvo. Ella era la única constante en su vida, un faro que iluminaba incluso los días más oscuros. Quería compartir con ella sus aspiraciones, pero el temor a que sus palabras pudieran alejarlas más lo mantenía callado. Javier la observaba mientras trabajaban juntos en el campo, sus manos desgastadas extraían fuerza de la tierra. Elena se movía con gracia, cada movimiento impregnado de un sacrificio que él conocía demasiado bien. En esos momentos, su corazón se llenaba de admiración, pero también de pesar. Tenía que enfrentarse al hecho de que, si tomaba la beca, podría estar dejándola atrás en su lucha por sobrevivir. ¿Qué haría yo sin ella?, se preguntaba. Era una pregunta que se repetía como un eco en su mente. La idea de perderla, de separarse de la persona que había compartido su vida de manera tan intensa, le aterraba. Su corazón le decía que debía abrirse al diálogo, expresar lo que sentía, pero cada palabra parecía pesada, cada lucha inútil. Esa tarde, mientras las sombras comenzaban a alargarse en el campo, decidió que ya no podía posponer más. Se acercó a Elena con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Sin embargo, antes de que pudiera articular sus pensamientos, David apareció. El gringo sostenía su cámara, sonriendo con la familiaridad de un amigo. Algo en su mirada encerraba una complicidad que Javier no podía soportar. Solo estoy documentando la vida aquí, dijo David, dirigiéndose a Elena mientras Javier lo observaba como un extraño en su propio mundo. La chispa que desprendían sus sonrisas era una puñalada en el corazón de Javier. Estaba claro que la admiración que David sentía por Elena no era solo profesional, había algo más profundo en su conexión, algo que lo despojaba de su esencia. Aquel momento, entre risas y miradas, encendió una ira que Javier nunca había sentido. Era una mezcla de impotencia y desesperación. Sin pensarlo, se alejó, respirando hondo para calmar el caos que comenzaba a desbordarse dentro de él. A medida que se alejaba, se dio cuenta de que había llegado el momento de actuar, ya no podía ser un espectador en su propia vida. ¿Cuáles serían las consecuencias de perseguir la beca? ¿Cómo actuaría ahora frente a Elena si su propia misión de autodescubrimiento se interponía entre ellos? Javier necesitaba descubrir su verdadero propósito, el camino hacia su propio destino y la valentía que llevaría consigo. Como un fuego, ese desafío se encendía en su interior, llamándolo a enfrentarse no solo a David, sino a sus propios miedos y deseos. La noche anterior había despertado algo en él, y al día siguiente ya no era solo un jornalero, era un hombre en busca de su voz. En ese momento de revelación, donde los límites entre perder a Elena y encontrarse a sí mismo se desdibujaban, decidió que la conversación que tanto temía debía llevarse a cabo. Sería arriesgado, pero solo así podría despejar la niebla que lo envolvía y aclarar qué quería de la vida y de Elena. Con cada paso que daba hacia la plaza, la adrenalina corría por sus venas. ¿Sería este el paso hacia adelante que lo acercaría a su verdadero propósito, o lo llevaría a una separación irrevocable? La respuesta estaba cada vez más cerca, y el momento de la verdad ya era inevitable. Un aire tenso envolvía a Javier mientras avanzaba por el sendero de tierra que conducía a la plaza, cada paso retumbando en su mente como un tambor, marcando el compás de su indecisión. La imagen de Elena compartía espacio con la promesa de la beca, y como dos fuerzas opuestas, le susurraban decisiones contradictorias. La primera adquiría un peso emocional, mientras que la segunda se proyectaba hacia un futuro que parecía más claro, más luminoso. Al llegar, la plaza se encontraba en plena actividad, pero Javier no podía evitar sentirse aislado. Los murmullos de los demás resonaban en un eco distante, un ruido de fondo al que no prestaba atención. Había un fuego en su interior, un deseo de enfrentarse a su realidad, pero también un miedo a que, al dar un paso hacia adelante, pudiera provocar una ruptura irreversible en sus lazos con Elena. La pensativa mirada de ella se posó sobre él cuando apareció, lo que hizo que su pecho se ajustara como un corsé.
Había algo en sus ojos, una mezcla de preguntas y respuestas no dichas, que lo alentaban a dejar de lado su miedo. Se aproximó, consciente de que la respuesta a su dilema personal no se hallaba en el silencio ni en la distancia, sino en la comunicación. Javier, dijo Elena, con un leve tono de preocupación en la voz. ¿Estás bien? Ella se había percatado de su tensión, de su lucha interna por actuar. Eso lo hizo sentir aún más vulnerable, pero también le otorgó la fuerza necesaria para dar el primer paso. La imagen de David se desvaneció momentáneamente de su mente, y la urgencia por ser sincero lo invadió. Necesito hablar contigo, se atrevió a articular finalmente, sintiendo que cada palabra recobraba fuerza. Su voz, aunque temblorosa, estaba dispuesta a deslastrarse del peso de la incertidumbre. Elena asintió, preocupada pero abierta, y juntos se alejaron del bullicio hacia un rincón más tranquilo. Allí, rodeados de la naturaleza que ambos amaban, Javier sintió que, a pesar del frágil hilo que ataba sus emociones, era ahora o nunca. Elena, he estado pensando mucho sobre mi futuro, sobre la beca, comenzó, midiendo cuidadosamente cada palabra. Él sabía que el tema podía ser delicado, temía que su ambición pudiera herirla, pero al mismo tiempo, no podía seguir ocultando su deseo de superación. El rostro de Elena se tornó serio. ¿Qué hay de ti y la beca? Su voz era suave, pero cada palabra poseía un peso significativo. Con el paso de los minutos, se dio cuenta de que la conversación no solo abordaría su futuro profesional, sino también el impacto que tenía en su relación. Si me voy, ¿qué pasará con nosotros? La pregunta brotó de su boca, cargada de vulnerabilidad. Ahí estaba, finalmente, la inquietud que lo había mantenido despierto noches enteras. Era posible que su deseo de crecer lo alejara de ella, de sus luchas compartidas. Elena lo miró fijamente, y por un instante, el mundo a su alrededor pareció detenerse. No sé, Javier, respondió, y él sintió que el tiempo se alargaba, como si esperara que la respuesta se aferrara a la realidad de su conexión. Solo sé que no quiero que te sientas atado. Tienes que seguir tus sueños. La sinceridad en sus palabras, aunque generosa, lo sacudió. La idea de dejar todo atrás con la intención de encontrar su camino estuvo siempre presente, pero nunca había contemplado que podría hacerlo con su apoyo. Sin embargo, el hecho de que ella estuviera preparándose para perderlo le atravesó el corazón como un puñal. Esa revelación lo hizo dar un paso al frente. Si su futuro dependía de decisiones radicales, también lo hacía la necesidad de aclarar lo que significaba el amor entre ellos. Poco a poco, la claridad se iba forjando en la tormenta de incertidumbres. Tal vez lo que necesito es encontrar mi voz, Elena, y eso no significa que te pierda, dijo, reconociendo que con ese camino podría hallar respuestas no solo sobre su carrera, sino sobre el verdadero significado de su relación. Pero antes de que pudiera despejar sus dudas, una sombra se deslizó sobre ellos. David se acercaba, con su camarita en mano. No podía enfrentarse al hombre que representaba su mayor temor justo en este momento de revelación. La tensión se palpaba en el ambiente. Más allá de sus miedos y ambiciones, un nuevo enfrentamiento podría estar justo a la vuelta de la esquina. Mientras Javier sentía que la conclusión de su diálogo quedaba inacabada, se preguntó si estaba listo para afrontar no solo su deseo de crecimiento, sino también las confrontaciones que le esperaban en su camino. Ya no sería un mero observador, debía ser el protagonista de su propia historia. Podría ser este el momento decisivo que lo llevaría hacia un nuevo destino, o la aparición de David cambiaría el rumbo de todo lo que pensaba saber. La presencia de David desdibujó el frágil momento de conexión entre Javier y Elena. Con la cámara colgada al cuello y una sonrisa que parecía más burlona que amistosa, David se acercó, inconsciente del vendaval emocional que azotaba a Javier. Esa sonrisa, que antes había sido emblemática de la amistad, ahora lo posicionaba como un obstáculo, un recordatorio de lo que Javier deseaba dejar atrás. ¿Qué tal, chicos? ¿Están en medio de una discusión romántica o algo así? La jocosidad en su voz era nítida, pero Javier sintió que cada palabra le atravesaba como un dardo.
Era como si David pudiera leer sus pensamientos, como si supiera que lo que estaba en juego era mucho más que una simple elección de vida. Estábamos hablando sobre el futuro, respondió Javier, sus palabras surgieron como un intento por recuperar el control. Su tono era firme, aunque su corazón latía con velocidad. David arqueó una ceja, claramente interesado aunque el brillo en sus ojos parecía delatar la competitividad que siempre había existido entre ellos. ¿Y el futuro tiene espacio para alguien más? La pregunta de David le rompió la frágil coraza de seguridad que empezaba a construir. No era solo un comentario, era un desafío. Javier lo sintió como una provocación directa que forzaba una confrontación que temía. No es así, fue lo único que logró responder. La confusión y el miedo infernal se entrelazaban, obligándolo a enfocar su energía en esta nueva adversidad. A la vera de su futuro, David representaba la sombra de la inseguridad. Tenía que demostrarle que podía encontrar un camino que le perteneciera. Consciente de que no podía ceder ante el desconcierto que David provocaba, Javier decidió actuar de manera calculada. Lo que hay entre Elena y yo es más profundo de lo que parece. Ambas cosas pueden coexistir. La afirmación resonó con firmeza, como si la misma acción de pronunciarla le diera un poco más de poder, un sentido renovado de propósito. El interés de David se tornó visible. ¿En serio? ¿Crees que puedes tener una carrera y una relación? La vida no es tan sencilla, amigo, dijo, la risa ligera en su voz, pero había un matiz en su mirada que indicaba que no esperaba esa respuesta. Quizás no lo sea, pero es tiempo de hacer elecciones valiosas. Si me quedo aquí, siempre me preguntaré qué habría pasado si hubiera tomado la beca, respondió Javier, sin dudar. La decisión ya no se limitaba a él. Era un conflicto que envolvía sus sueños, su identidad y su amor por Elena. Fue momento de volver a centrarse en el entorno familiar que tanto lo había marcado. Las hojas de los árboles crujían de manera calmada, como si la naturaleza misma aprobara sus palabras. Javier sintió en este instante que podía encontrar un equilibrio. Un equilibrio que no significaba renunciar a su crecimiento, sino potenciarlo a la par que cultivaba sus relaciones. Javier, a veces es necesario soltar ciertas cosas para poder crecer, comentó de repente Elena, con un tono reflexivo que marcó el final de su diálogo interno. La mirada de ella le transmitía una mezcla de firmeza y comprensión. Se dio cuenta de que no podía seguir postergando su camino por miedo a perderla. El diálogo había llevado su propia lucha a la superficie, variando entre la inseguridad y la esperanza. Lo sé. Pero no quiero dejarte atrás por mi propia ambición, respondió Javier, su voz lentamente adquiriendo la valentía que había estado escondiendo. David, por otro lado, se mantuvo al margen, observando el intercambio de emociones con una mezcla de curiosidad y desdén. Javier tuvo la certeza de que David no lo dejaría avanzar sin un enfrentamiento. Al mirar a su alrededor, sintió que se avecinaban decisiones que podían volverse determinantes. Tras despedirse de este primer encuentro cargado de tensiones, Javier sintió que había aprendido algo valioso. No era solamente acerca de seguir sus sueños, sino también sobre el coraje de desafiarse a sí mismo, incluso ante aquellas personas que suponía cercanas. Sin embargo, la inquietud lo invadió. David ahora se había convertido en un rival no solo en cuestiones de amistad, sino en una lucha por su futuro. Mientras Javier se alejaba, su mente repetía una y otra vez la pregunta que parecía flotar en el ambiente: ¿podría realmente equilibrar su ambición sin perder a Elena en el camino? La carrera por la beca no había hecho más que comenzar. ¿Podría lidiar con la presión externa de la competencia y aún así encontrar su propia voz? El destino estaba aguardando y Javier, en ese preciso momento, comprendió que cada opción marcada iba a definir no solo su futuro profesional, sino también su ser interior. Caminando hacia su hogar, Javier se percató de que al enfrentar a David, lo que realmente estaba en juego era su deseo de ser auténtico, no solo para los demás, sino para él mismo. La vida nunca había sido sencilla, pero ¿acaso lo sería ahora que las cartas estaban sobre la mesa?
Una nueva etapa de su vida parecía asomarse, una que requeriría de su determinación más valiente y honesta. ¿Estaba Javier listo para trazar su propia ruta incluso con el ruido de presiones externas? El aire fresco de la tarde golpeaba el rostro de Javier mientras caminaba con pasos decididos hacia su casa, cada uno representaba una mezcla de ansiedad y esperanza. La conversación con Elena y David había abierto una caja de reflexiones que parecía inagotable. Tenía que tomar una decisión y esa decisión, lo sabía, lo llevaría a otro nivel de autoconocimiento personal y profesional. Con su mente en una vorágine de pensamientos, se sentó en el escritorio de su habitación, el mismo donde había trabajado incansablemente en sus solicitudes de beca. Ante él, las hojas impresas con sus sueños y aspiraciones parecían desafiarlo a dar un paso adelante, eran sus planes, su futuro a la vista y, sin embargo, la presión que sentía pesaba como un plomo. El envión inicial de determinación que había sentido se desvanecía poco a poco. David no era simplemente una competencia, representaba una voz crítica en su interior, una que cuestionaba si realmente podía equilibrar sus metas académicas con su vida emocional. Sus dedos se posaron sobre la primera hoja. ¿Ahí está la solución?, pensó. La duda lo invadió, una parte de él sabía que no se trataba solo de comprometerse a un nuevo horizonte. Era una mezcla de decisiones que apostaban por su crecimiento integral. Respiró hondo, cerrando los ojos en un intento por encontrar claridad. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntó. La respuesta era complicada, como un laberinto. La pasión por la fotografía y su deseo de explorar el mundo lo empujaban hacia adelante, pero cada vez que pensaba en Elena, en los momentos compartidos y las risas, se sentía atrapado en un tira y afloja emocional. La ambición crecía en él, pero el amor también reclamaba su espacio. Decidido a aclarar sus pensamientos, sacó su cuaderno de apuntes y empezó a hacer una lista. En la parte superior escribió prioridades y a un lado anotó las dos visiones de su futuro, una que lo llevase a la beca y otra que permaneciera en su zona de confort junto a Elena. A medida que rellenaba cada ítem, notó que su impulso lo llevaba a buscar un equilibrio entre ambas. Mientras reflexionaba, recordó un viejo consejo de su abuelo: la vida es un arte de equilibrio. No olvides hacerlo siempre desde el amor y la verdad que resides en ti. Sin embargo, esa verdad lo encontró temeroso. Así como el maestro de un aula, no estaba seguro de cómo enseñar a su propio corazón lo que realmente necesitaba. Después de unos momentos de silencio, un destello de idea lo iluminó. ¿Y si encontraba la manera de combinar ambas pasiones? La fotografía como medio para documentar su propio viaje emocional mientras se aventuraba en sus estudios. De esa forma, podría mantener su conexión con Elena y perseguir su sueño de ser fotógrafo. Sin embargo, la idea se tropezó con un obstáculo reconocible: David. Su rivalidad no solo era palpable, sino que estaba sólidamente enraizada, y Javier no podía ignorar el hecho de que se habían vuelto mediadores en su duelo personal por definir su futuro. La sombra que David proyectaba era densa, pero quizás eso era precisamente lo que estaba moldeando su determinación, determinado a demostrar que su ambición no podía ser opacada. Javier empezó a esbozar el plan de cómo llevar su idea adelante. Sin embargo, la presión lo envolvía constantemente, como un recordatorio de que el tiempo no se detendría. Cada día que pasaba sin hacer progresos era un día más que David podría aprovechar para definir su propio camino. Al mirar por la ventana, notó cómo el ocaso iluminaba los campos con un tono dorado. Era un reflejo del sentimiento creciente dentro de él. Estaba dispuesto a luchar no solo por su futuro, sino a hacerlo a su manera, auténtica y transparentemente. Sintió que era hoy o nunca. Javier, ¿estás listo para enfrentarte a David?, se preguntó, y al mismo tiempo, ¿estás listo para abrirte al amor verdadero que sientes por Elena? Había llegado el momento de dejar de procrastinar. Su crecimiento no dependería solamente de la beca o del apoyo de otros, sino del coraje de enfrentarse a lo que realmente deseaba ser, un artista que vive su verdad. Con el corazón latiendo cada vez más fuerte, supo que el camino podría volverse difícil.
Pero también tenía que visualizar el resultado más brillante, el que solo podría lograr si era fiel a sí mismo. Estaba preparado para emprender el viaje que había comenzado con una. Al día siguiente, su decisión y su plan quedaban establecidos. Sin embargo, antes de dormir, una última inquietud surgió en su mente: ¿debería confesarle sus temores y aspiraciones a Elena? La posibilidad de una nueva conexión lo aterraba, pero también lo entusiasmaba. La tensión se palpaba. La conexión con Elena se sintió más vital que nunca, y la pregunta se hizo esencial: ¿podría abrir su corazón al amor y a su carrera sin temor a perder uno u otro? ¿Era eso posible, o había algo más en juego que aún no había considerado? Lo único que sabía era que cada respuesta podría acercarlo un paso más a la autenticidad que tanto anhelaba. Cuando la luz de la mañana se filtró por la ventana, Javier ya estaba despierto, su mente aún atrapada en un ciclo de dudas y posibilidades. El ocaso de la tarde anterior había sido un reflejo del crecimiento que deseaba, pero la claridad del nuevo día venía acompañada de un peso adicional. El tiempo corría, y sus decisiones se volvían más urgentes con cada minuto que pasaba. Se levantó de la cama con una mezcla intensa de motivación y ansiedad. Sabía que ese día debía encaminar su vida hacia una dirección concreta. Mientras se preparaba, sus pensamientos se volatilizaban entre Elena y David, dos fuerzas que lo jalaban en sentidos opuestos. La idea de compartir su sueño fotográfico con Elena lo llenaba de entusiasmo, pero el espectro de su rival era innegable. En su camino hacia la escuela, Javier mantuvo la mente ocupada en su plan. Visualizaba las imágenes que capturaría, los sentimientos que narraría a través del lente de su cámara. Pero a medida que se acercaba a la institución, una oleada de inseguridad lo atravesó. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué pasará si David logra lo que yo no puedo? Se obligó a sí mismo a sacudir estas ideas. Sabía que la competencia podría ser su mejor impulso si lograba canalizarla adecuadamente. Cuando entró al aula, el aire estaba cargado de energía. El grupo de estudiantes ya se estaba acomodando, y a través de sus conversaciones, Javier empezó a percibir un cambio en su propia percepción. En ese entorno de aprendizaje, sintió que debía actuar con valentía. El docente comenzó a hablar sobre la importancia de la autenticidad en el arte. Cada palabra resonaba profundo en su interior. «Deja que tu voz auténtica brille», les decía. Javier comprendió que era momento de ser honesto, tanto con su arte como con sus emociones. La campana sonó y, tras la clase, se dirigió rápidamente hacia donde estaba David, quien conversaba a mente con un grupo de compañeros. Mientras se acercaba, sintió como la adrenalina le recorría el cuerpo. Javier se planteó que, en lugar de enfrentarse a él de manera hostil, tal vez podía usar la rivalidad como una fuente de inspiración. Se interpuso en la conversación y se enfrentó a David con una sonrisa desafiante. «Hola, David. He estado pensando en nuestros proyectos», comenzó Javier, sintiendo cómo la tensión crecía. David lo miró con una mezcla de curiosidad y superioridad. «¿Y qué has decidido? ¿Aún piensas que puedes competir conmigo?», interrumpió David, confiado. Javier respiró profundo antes de responder: «No se trata solo de competir. Estoy aquí para mostrarte que el crecimiento personal va más allá de simplemente ganar. Mi pasión por la fotografía es lo que realmente necesito explorar». Las palabras lo sorprendieron a él mismo, tan distintas a su usual forma de abordar la rivalidad. La expresión de David cambió momentáneamente, como si comenzara a digerir lo que Javier estaba insinuando. Javier, sintiendo que había cruzado un umbral, continuó: «Tal vez no solo se trate de uno de nosotros. Podríamos encontrar formas creativas de impulsarnos mutuamente». David arqueó una ceja, pero no había desdén en su mirada, solo una pizca de introspección. Javier comprendió que ese era el primer paso para dejar atrás la presión que le causaba la competencia. Había encontrado valor no solo para expresarse, sino para cambiar la naturaleza de su lucha. Sintiéndose más ligero, buscó a Elena después de las clases. Encontrarla era primordial, debía compartirle su visión.
La idea de que ambos pudieran complementarse, fortalecerse y explorar sus pasiones en un mismo espacio era como un faro que lo guiaba en una tormenta. Cuando la vio, sus palabras se precipitaron. Elena, he estado pensando, ¿y si combinamos nuestras aspiraciones? Quiero que seas parte de mi viaje, el que ahora sé que debo emprender. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción. ¿Acaso estás hablando en serio? Más que nunca, respondió Javier, su voz firme. Quiero que esto también sea nuestra conexión. Mientras hablaban, Javier sintió que la lucha interna comenzaba a desvanecerse. Había un camino hacia el crecimiento y la autenticidad que le resultaba cada vez más claro. Importaba menos ganarle a David y más poder capturar la esencia de su verdad. Sin embargo, a medida que sus planes tomaban forma, un nuevo temor lo invadió. La inquietante pregunta que lo acechaba volvía, ¿y si al abrirme a Elena, no solo me expongo a mí, sino a una posible herida que no puedo curar? El dilema lo perseguía mientras la conversación con Elena se tornaba cada vez más íntima. A partir de allí, no solo lucharía contra sus miedos, sino que también debía aceptar que el amor y la carrera podrían entrelazarse de formas inesperadas. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba. ¿Podría realmente arriesgar su corazón en busca de su verdad, o el costo sería demasiado alto? La tensión resplandecía y, a medida que el sol comenzaba a ponerse, Javier estaba a punto de descubrir si valía la pena arriesgarlo todo. Javier despertó de su ensoñación con la mirada fija en el horizonte, donde las sombras se alargaban a medida que la noche caía. Había comenzado a ver en su relación con Elena no solo una oportunidad de colaboración artística, sino también un profundo lazo emocional que lo desnudaba ante sí mismo. Esa mezcla de vulnerabilidad y deseo de autenticidad lo empujaría a enfrentar sus propios límites. Pasaron días desde su conversación, y cada instante le parecía un juego de malabares. En sus sesiones fotográficas, comenzaba a expresar lo que antes le había sido esquivo. Cada clic de la cámara era un reflejo de su mundo interior. Sin embargo, el temor de abrirse a Elena aumentaba con el paso del tiempo. La idea de que su conexión personal impactara su creatividad era un pensamiento inquietante. Podía arriesgarse a perder aquello en lo que había comenzado a creer tan fervientemente. La escuela se había convertido en un espacio donde las tensiones se palpaban en el aire. Sin embargo, Javier trataba de canalizar esa energía en su trabajo. Se acercaba a las imágenes con un enfoque renovado, ya no solo eran composiciones visuales. Sus fotos contaban historias auténticas, retratos de la vida cotidiana que resonaban con sus sentimientos más profundos. Un día, mientras revisaba una serie de fotografías en el laboratorio de arte, David irrumpió entre los espacios. La rivalidad que había comenzado a transformarse en colaboración, de pronto se sentía más frágil. ¿Te has dado cuenta de que tus fotos han tenido un cambio?, preguntó David, sin esconder su sorpresa. Pareces más seguro de ti mismo. Javier sintió que las palabras de David eran un guiño a la competencia, pero a él no le importó. Estoy explorando lo que realmente quiero expresar, reveló, con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. ¿Quieres ser un artista o simplemente un fotógrafo más?, cuestionó David de manera directa, como quien deja caer un sutil desafío. La pregunta le hizo eco en la mente. Javier se detuvo a reflexionar, extendiendo su respuesta. Quiero ser un narrador. Mi trabajo no solamente busca ser visual, busca ser significativo. David asintió lentamente, casi en señal de aprobación, lo que fue un alivio inesperado para Javier. Si eso es lo que deseas, entonces debes estar preparado para luchar por ello, dijo David, ya más reflexivo. El reto lo animó a sumergirse en su arte. Sin embargo, aún quedaba el dilema con Elena. La conexión entre ambos crecía, ella le enviaba mensajes que lo llenaban de energía, pero también lo tensaban. Una tarde, decidió invitarla a un café, el lugar donde pudieran hablar sin distracciones. Cuando se encontraron, la atmósfera estaba cargada. Mientras se acomodaban, una sensación de incertidumbre lo envolvía. ¿Y si la conversación se tornaba incómoda?
Se preguntó si debería limitar sus aspiraciones artísticas para proteger el vínculo que estaban formando. Este conflicto interno lo atormentaba. Mientras saboreaban el café, Javier decidió expresar su inquietud. Elena, aprecio lo que hemos construido, pero tengo miedo. ¿Qué pasa si lo que estamos creando se convierte en algo complicado? El rostro de Elena se frunció por un instante. No sé si deberíamos limitarnos por miedo. Lo que siento por ti no debería frenar nuestra creatividad, debería impulsarnos. Las palabras de Elena lo tocaban en lo más profundo. Con cada frase, sentía que su propio miedo comenzaba a perder peso. La conexión no era un obstáculo, sino un eje que podía sostener su exploración artística. No obstante, la angustia seguía ahí. ¿Podría realmente lanzarse a la aventura de un amor que podía hacer tambalear su vida? La cuestión persistía. Mientras se despedían, Javier comprendía que no solo luchaba contra sus temores en el arte, sino también en lo personal. Con el corazón acelerado y una mirada desafiante hacia el futuro, Javier sintió que se acercaba el instante en el que tendría que tomar decisiones definitivas. Porque sabía que había un momento crucial que se acercaba, la presentación de su trabajo en público. Podría enfrentarlo y darle un nuevo significado a todo lo que había logrado hasta entonces. El eco de su propia voz resonaba en su mente, el momento de la verdad había llegado. La noche antes de la presentación, Javier se sintió atrapado entre la emoción y la ansiedad. Había trabajado durante semanas, ajustando cada detalle de su exposición. Las fotografías que planeaba mostrar eran reflejos de su crecimiento personal, su exploración y, sobre todo, de los sentimientos que había empezado a comprender gracias a Elena. Sin embargo, algo en su interior seguía en conflicto. La idea de someter su arte a la mirada crítica del público lo llenaba de dudas. Fue en ese momento decisivo, mientras revisaba las imágenes una y otra vez, que una pregunta le invadió la mente: ¿realmente estaba preparado para el juicio externo? Las voces de sus compañeros y de David resonaban, creando un eco de presión que parecía intensificarse con cada tic-tac del reloj. Era más que un simple evento, era un punto de inflexión. Si sus obras no resonaban, sería un reflejo directo de sus inseguridades. La mañana de la presentación llegó con un claro mensaje del espejo: requería enfrentar sus miedos. En la calma tibia del sol matutino, tomó su cámara y salió a capturar imágenes de su entorno. Este ritual le daba fuerza y renueva su compromiso con su arte. Se preguntó si podría proyectar esa vulnerabilidad y autenticidad que había encontrado ahí, en el fondo de su corazón. Al llegar al evento, la multitud ya comenzaba a formar un círculo en torno a las obras expuestas. La atmósfera era electrizante, llena de murmullos y sonrisas. Javier contempló a los asistentes nervioso, preguntándose si su vulnerabilidad sería suficiente para captar el interés de aquellos que lo rodeaban. Intentó recordar las palabras de Elena: debería impulsarnos, y se sintió más decidido. Mientras sus imágenes eran observadas, una lija interna se rasgaba en su mente: el arte es un reflejo del alma, no un concurso de popularidad. Y aunque la perspectiva de ver sus creaciones analizadas lo aterrorizaba, también lo liberaba. Cada clic del obturador, cada exposición, era un paso hacia una nueva versión de sí mismo, uno que se atrevía a ser vulnerable y, quizás, más auténtico. Durante la presentación, Javier decidió hablar por primera vez en público sobre su proceso creativo. Esta vez, las palabras fluyeron sin esfuerzo. Se empoderó al compartir no solo la técnica, sino también el trasfondo emocional que había alimentado sus fotos, su viaje personal, la influencia de su relación con Elena y cómo todo eso se reflejaba en el arte. Mi legado no es solo una imagen, es una historia, concluyó, sintiendo que su voz resonaba con mayor claridad y peso del que había imaginado. Al ver las reacciones del público, sonrisas y miradas pensativas, comprendió que había logrado conectar con las emociones de otros. Sin embargo, el desenlace de este capítulo estaba lejos de ser una conclusión. En medio de la algarabía, su mirada se cruzó con la de Elena, quien estaba entre la multitud, luciendo espléndida y radiante. Un calidez inusitada lo invadió,
pero también una nueva capa de temor. ¿Sería capaz de mantener esta conexión, de enfrentar lo desconocido, de unir su vida personal y profesional sin perder la esencia de cada una? La conversación que se avecinaba prometía ser un nuevo reto. En su interior, la pregunta persistía. ¿Estaba listo para dar el siguiente paso? Esa incertidumbre, combinada con la posibilidad de un amor renovado, giró como una danza en su mente. Javier sentía que el desenlace de una etapa marcaba el inicio de otra. Con el horizonte al fondo, Javier se sintió más fuerte, pero la batalla estaba lejos de terminar. La vida lo empujaría a tomar decisiones que afectarían todo lo que había construido. Mientras la noche caía, una comprensión emergió con fuerza. La autenticidad requeriría que se enfrentara tanto al amor como a su propio arte. Un nuevo giro en su historia se asomaba a la esquina. ¿Cómo se entrelazarían ambos caminos? La conexión con Elena podría ser el impulso que necesitaba o la sombra que lo detendría. Con el corazón latiendo con fuerza, miró hacia adelante mientras preguntaba, ¿qué significa realmente ser auténtico? La tensión en el aire era palpable cuando Javier y Elena se encontraron en un rincón silencioso del evento. La multitud vibraba a su alrededor, pero en ese instante, el ruido se desvaneció. La mirada de Elena, intensa y resolutiva, lo llevó a cuestionar todo lo que había experimentado. La conexión que sentía no solo era emocional, había algo más profundo, algo que lo instaba a desnudarse, a definirse frente a ella y a sí mismo. Elena, perceptiva y desafiante, rompió el silencio. Tu arte no es solo una muestra, es un grito. ¿Por qué esconderte detrás de la lente? Su voz, serena pero firme, despertó en Javier una mezcla de admiración y vulnerabilidad. A pesar del respaldo que había obtenido del público, el juicio de Elena lo hizo tambalear. Sentía como si cada foto expuesta, cada historia contada, sostuviera una verdad que aún no había terminado de abrazar. Mientras conversaban, Javier comenzó a identificar el dilema que lo atormentaba. No era solo su miedo al juicio ajeno, sino la lucha interna entre lo que el arte significaba para él y la presión de definirse a través de las expectativas de otros. A veces, el miedo pesa más que el deseo de ser auténtico, respondió, dejando escapar un suspiro que revelaba su frustración. Reconoció, por primera vez, que sus inseguridades estaban entrelazadas con su capacidad de amar y ser amado. La mirada de Elena se suavizó. El arte, como el amor, se nutre de la vulnerabilidad. Cuanto más expuesto estés, más conexión provocarás. Sus palabras resonaban en su mente como un eco, desafiándolo a mirar más allá del miedo. ¿Y si su proceso creativo no solo trataba de mostrar su historia, sino de invitar a otros a entrar en un diálogo genuino? La validación del público se volvía trivial en comparación con la posibilidad de conectar de verdad con alguien significativo. Javier sintió el impulso de compartir más, de desnudar sus pensamientos. A veces, me da miedo que no te guste lo que ves en mí. Temas que no puedo mostrar, secretos que se mezclan con cada imagen. Su voz temblaba mientras la miraba a los ojos, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la autenticidad. Elena se acercó, ocupando el espacio que había estado entre ellos. No tienes que ser perfecto. La belleza reside en las imperfecciones. Su aliento rozaba su piel, provocando una chispa que lo instaba a dejar a un lado sus barreras. Javier asintió lentamente, comprendiendo que su verdadera batalla no estaba en convencer a los demás, sino en permitir que su voz interior resonara sin miedo. Las luces del evento comenzaron a parpadear a su alrededor, señal que la noche avanzaba. Sin embargo, para Javier, había un nuevo amanecer en sus pensamientos. ¿Qué pasaría si me atreviera a ser totalmente yo, tanto en el arte como en el amor? Se cuestionó mientras una oleada de determinación lo invadía. Con esta creciente claridad, Javier decidió dar un paso valiente. Elena, quiero que seas parte de esto. No solo como espectadora, sino como aliada en este viaje. Sus palabras, cargadas de significado, aterrizaron entre ellos como un compromiso implícito. Pero cada decisión también traía consigo el eco de nuevas incertidumbres. Podría entrelazar sus caminos sin perder su esencia. El tiempo avanzaba,
pero Javier sabía que esta era solo la primera confrontación de muchas. Con el impulso de la conversación latente, un desafío se gestaba en su interior. La noche recién comenzaba, pero él no podía sacudirse la incertidumbre que lo invadía. Con su corazón acelerado, preguntó, ¿estoy dispuesto a arriesgarlo todo por esta conexión? La penumbra del evento se cernía sobre él, iluminando un nuevo camino de crecimiento personal y profesional, pero la pregunta seguía flotando en el aire, lista para llevarlo al siguiente nivel de su viaje. Los días pasaron y Javier sintió cómo, poco a poco, la ansiedad que lo había acompañado se transformaba en determinación. La noche de la presentación había marcado un antes y un después, ya no era solo una jornada más en su vida. Había pasado de ser un simple espectador de su propia historia a convertirse en su protagonista. La decisión de enfrentarse a sus miedos, de abrir su corazón tanto al arte como a sus emociones con Elena, lo llevó a niveles de autocomprensión que nunca había imaginado. Con cada fotografía que desarrollaba, cada imagen que capturaba, se sentía más ligero. Había conseguido, finalmente, fusionar su ambición profesional con sus lazos personales. La fotografía se había convertido en su voz, un canal que reflejaba su esencia más profunda y las historias de quienes lo rodeaban, especialmente de Elena. Sin dejar de ser un fruto de su propio esfuerzo, sus proyectos ahora incluían la posibilidad de que ambos se unieran en una misma visión. La relación con Elena florecía mientras trabajaban juntos en pequeños proyectos fotográficos que unían sus dos pasiones, el arte y su conexión emocional. Se paseaban entre las calles del pueblo y el campo, capturando la cotidianidad de la gente, resaltando esas pequeñas cosas que solían pasar desapercibidas. Su colaboración se transformó en un diálogo en el que cada imagen era acompañada por risas y confidencias, un lenguaje único que solo ellos compartían. Se dieron cuenta de que sus visiones se complementaban y de que lo que Javier había temido como una separación se tornó en una fértil unión. Sin embargo, la presencia competitiva de David aún rondaba en el aire y, aunque Javier había crecido, no podía evitar sentir la presión de la rivalidad que lo había empujado a ser mejor. Un día, en una conversación con Elena, surgió el tema, ¿y si David se convierte en un obstáculo de nuevo?, le preguntó, con una preocupación genuina. Elena, siempre sabia, lo miró directamente a los ojos y le dijo, el verdadero reto no es él, Javier. Es lo que tú decides hacer con tu propia voz. Ya no eres el mismo de antes, has encontrado tu propósito. Inspirado por sus palabras, Javier decidió que debía enfrentarse a David de manera directa, no como una competencia, sino como un compañero. Había llegado el momento de demostrar que podía coexistir la ambición profesional con el respeto mutuo. Así fue como, tras unos días de preparación, se reunió nuevamente con David en el café del pueblo. Su corazón latía, pero, esta vez, no era por miedo, sino por la oportunidad de mostrar su crecimiento. David, comenzó Javier, me he dado cuenta de que competir no es lo que necesito. Quiero que podamos encontrar una forma de colaborar, de elevar nuestro trabajo a otro nivel. David lo escuchó, sorprendido al principio por la propuesta, pero algo cambió en su mirada al darse cuenta de la confianza que Javier emanaba. ¿Colaborar? ¿En serio?, preguntó, los ojos entrecerrados por la incredulidad. Sí. Las mejores obras surgen del diálogo. Creo que podríamos crear algo único. La confianza de Javier comenzó a resonar en David, quien, quizás no tardó en aceptar la proposición y asintió, reconociendo que, trabajando juntos, podían alcanzar un mayor impacto. En su mente, Javier sabía que había logrado algo monumental, no solo había dominado su propio miedo, sino que había transformado una rivalidad en una oportunidad. Así, con cada nuevo proyecto, lograron entrelazar sus visiones artísticas, reflejando no solo el buen arte, sino la esencia de la amistad y camaradería. A medida que sus fotografías dejaban huella, la conexión con Elena se intensificaba. Se entendían sin necesitar palabras, y el amor que había comenzado como una simple atracción creció hasta convertirse en un lazo inquebrantable. Fue un instante único cuando él, tras captar una imagen perfecta al atardecer, se volvió hacia ella y, con el corazón rebosante, le dijo,
Quiero que siempre estemos juntos en cada paso de este viaje. Sobre sus ojos brillaron las luces de la luna, y Elena simplemente sonrió, mientras sus manos se entrelazaban como si el destino lo dictara. En ese momento, Javier entendió que había logrado algo mucho más grande que una beca. Había conquistado su propia vida. Ya no era el jornalero con miedo a perder su futuro, sino un artista cuya voz resonaba con autenticidad y poder. Ahora, mirando hacia el horizonte, supo que había encontrado el equilibrio perfecto entre su vida profesional y personal. Había superado la incertidumbre y se había asegurado de abrazar tanto el arte como el amor en su forma más pura. Con Elena a su lado, se sintió invencible, listo para cualquier aventura que la vida les presentara. Los desafíos no habían desaparecido, pero Javier había adquirido la confianza y la visión necesaria para enfrentarlos. No solo había crecido, se había transformado en un hombre que conocía su valor y quien estaba dispuesto a arriesgarse por lo que realmente quería. Había alcanzado el tipo de realización que lo empujaba a seguir creando, a expandir sus horizontes y a vivir con el corazón abierto. La historia de Javier no terminaba aquí, sino que empezaba un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Alrededor de él, el mundo brillaba con nuevas oportunidades, y su camino estaba trazado. Había comprendido, finalmente, que el crecimiento personal es un viaje continuo que, aunque a veces difícil, siempre lleva a la plenitud. Por lo tanto, amigos, si han llegado hasta aquí, es su momento de apoyarnos. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, porque cada clic alimenta el algoritmo y nos ayuda a crear más contenido que inspira. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, nos encanta saber lo que piensan. Y, por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que, no esperen ni un segundo más para compartir.